La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulos los contratos efectuados por Birmex y privados para adquirir medicamentos y material de curación. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque detectó un sobreprecio de cerca de 13,000 millones de pesos. Entonces, a ver, se detiene, se anula en su totalidad este proceso de licitación correspondiente al periodo 2025 y 2026, insisto, por una serie de irregularidades por parte de Birmex. Y le agradezco que nos acompañe en la línea el doctor Pedro Centeno. Él es exdirector de Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Actualmente es diputado federal por el Estado de México, pero insisto, fue director de Birmex de 2021 a 2024. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Javier, un gusto saludarte. Primero, la reacción, por supuesto, a esto que tampoco es una sorpresa, ya se venía anunciando desde hace varias semanas una serie de irregularidades por parte de Birmex, pero me gustaría ir un paso atrás y explicarle al auditorio de entrada cuál es la función de Birmex, qué hace Birmex, digamos, en el núcleo, digamos, de la compra de medicamentos, de qué se encarga. Bueno, hay que recordar que Birmex es una empresa del Estado mexicano. Sí. Era productor de favoterápicos y vacunas y de dispositivos médicos. En los años 90 fue una de las grandes empresas mexicanas que exportaba alrededor de 90 millones de vacunas, pero los gobiernos neoliberales pues la destruyeron porque decían ellos que era más barato comprar en el extranjero que producirlas en el país, y ahí nos metieron en la bronca de tener problemas con la soberanía en la producción de biológicos y de favoterápicos. Segundo, Birmex se distinguió el sexenio pasado por ser el eje fundamental de la compra de los medicamentos. Fíjate, son 2,788 claves las que tiene el compendio en todo el sector salud y que involucra a todo el sector y sus instituciones en la compra. Segundo, se adquirieron 4,546 millones de piezas. El monto que se dio para la adquisición de ellos, para la inversión, fue de 270,000 millones de pesos. Ok. Y solamente la Secretaría Anticorrupción detectó sobreprecio en 175 claves, Okay. que representa solo el 6% de las claves en total. Entonces, no está en riesgo la compra, se compró. Lo que pasa ahora es que este gobierno, ¿verdad?, está más atento, porque en el pasado no importaba si había sobreprecio o no, ni cuentas se daban, iban por la libre y nos salía carísimo. Entonces son precisando 175 claves que representa el 6% y que además se va a reiniciar el proceso en esas 175 claves a través de un procedimiento de subasta. A ver, pero para por ejemplo, que todos ahorita los aferentes puedan sí. participar y se adquieran esas 175 claves que se detectaron en sobreprecio. Sí, a ver, esto que dices de, bueno, antes se iban por la libre, entonces cuando tú eras director de Birmex, ¿se iban por la libre en la compra consolidada de medicamentos? No, me refiero a los gobiernos pasados, neoliberales, porque, como sabe, yo fui director de administración del IMSS ordinario, fui director de administración y finanzas del ISSSTE, director general de Birmex, y al final me dio el encargo de ser director general del ISSSTE. Entonces conozco perfectamente el sector y conozco los antecedentes en el sector, por eso no hablo de oídas, tengo documentado el tema. Pero a ver, entonces, en este documento entiendo perfecto que conoces, entonces que hay estas 175 claves de insumos médicos con sobrecosto, que no es cosa menor también, entendemos el tamaño, 270,000 millones de pesos, pero se habla de un sobrecosto de 13,000 millones de pesos, que es una cantidad de verdad increíble de dinero. A ver, se anula este procedimiento de licitación de fármacos, pero se da hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución. Incluso dice por acá, sumando los plazos legales con los días hábiles inhábiles de Semana Santa. Lo que nos estás diciendo es que no está en riesgo entonces el tema del abasto de medicamentos. ¿Qué significa entonces este golpe en la mesa de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción? Primero, que estén funcionando adecuadamente y detectó 175 claves en sobrecosto y por lo tanto se anula y se hace un proceso de subasta para que los oferentes que participaron hagan de nuevo el procedimiento y se puedan adquirir las claves a los costos que deben de ser y de buena calidad. ¿Se sabe qué claves son o nada más se informó que hay 175 claves, doctor?
Con gusto les hago llegar cuáles son para que tengan conocimiento. Es público, está en el portal de Birmex y en la compra consolidada están ahí las claves, pero con gusto les hago llegar las 175 claves, los ¿Alguna, nombres. alguna que prenda algún foco rojo, doctor, de estas 175 claves que usted ya revisó? ¿Alguna, digamos, que te preocupe el tema del abasto por esta, digamos, por cómo se detuvo, digamos, la compra por el sobreprecio? Una que digas puede ser y puede generar problemas en un futuro a corto plazo. Aparentemente no, dame la oportunidad de revisarlo. Si hubiese algún tema así, ya lo habrían informado, pero aparentemente hay abasto no garantizado para estas 175 claves, pero eso no quiere decir que se garantice todo el año. Pero lo que significa, y también sería importante decirlo entonces, doctor, es que está actuando la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Por supuesto, yo creo que una máxima de los gobiernos es la transparencia y la honestidad. Recordemos que detectó todo casos lo de que se hace en corrupción este país es entonces. producto de la contribución de los ciudadanos. Entonces hay que cuidar el dinero del pueblo. La Y, cosa pública hay que cuidarla y una de las formas de hacerlo es interviniendo de esta manera. Yo creo que esto demuestra que hay un compromiso fundamentalmente para evitar la corrupción y tenemos que salir de eso. El peor daño que le ha hecho al país sí. es la corrupción y la peor corrupción es la que está en la salud. Imagínate, porque está en juego la vida de los seres humanos. Entonces, Sí. tenemos que ser muy enfáticos en eso y venga de donde venga, hay que actuar. Pero entonces sí, y esto es importante subrayarlo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sí detectó que al menos en esta compra consolidada, cuando tú ya no eras director de Birmex, sino que llega un nuevo consejo, digamos, administrativo, nuevas plazas administrativas, sí hubo un caso de corrupción y de sobreprecio. O sea, sí hay una detección dentro de Sí. Birmex de corrupción. Sí, eso está muy claro. Yo creo que felicito a la Secretaría Anticorrupción porque de eso se trata. Y no, imagínate, hacer lo mismo que se hacía no tiene sentido y creo que es una muestra del compromiso con los contribuyentes, con los ciudadanos que a fin del día son los que ponen las contribuciones y a partir de ahí se compra todo. Es más, pagan los salarios de la presidenta, de los presidentes, de los senadores, de los diputados y nos vemos a la gente y por lo tanto yo felicito a la Secretaría porque es una muestra de que el país se está transformando y cambiando. Después de leer este comunicado, esta tarjeta informativa, incluso de la propia Secretaría Anticorrupción, ¿cómo es que funciona este proceso de corrupción? ¿Cómo entender el tema del sobreprecio? ¿Cómo es que se dan estas lagunas o se daban estas lagunas que está señalando la Secretaría Anticorrupción? Explícanos un poco la forma en la que caía en la corrupción Birmex. Bueno, seguramente cuando se hacen los procesos licitatorios, ahí se determina primero la DPN. ¿Qué es la DPN? Son todos los insumos y medicamentos que las instituciones de salud van a adquirir durante los 2 años, 25-26. A partir de ahí se determinan las claves de medicamento y las claves de material de curación y hay históricos que nos dicen cuáles son los precios estándares en el mercado y ahí puedes detectar si se disparan algunos, sobre todo cuando participan más de 3 o 4 oferentes, pues ahí te das cuenta, porque lo importante es también entender que el libre mercado tiene que ver con eso, con precio y calidad. Cuando el Estado hace una compra consolidada, está comprando todo lo del sector y eso permite que los costos bajen por el volumen que se adquiere. Estamos hablando de 4,000 millones de piezas que se adquirieron y esto es muy importante porque nos permite que el mercado compita de manera clara, transparente, y una competencia sana, y ahí te das cuenta cuando se disparan los precios. Hay estándares a nivel nacional y a nivel mundial del costo de los medicamentos y de ahí nos podemos dar cuenta de esto. Bueno, nombres, doctor, sobre todo de la Dirección de Administración y Finanzas de Birmex. ¿Hay ya la publicación de algunos señalados o es un proceso que está corriendo en este momento? Como todo proceso hay que guardar la secrecía por cuestiones legales, ¿no? Yo no quisiera dar ninguna opinión al respecto, pero lo que es muestra de que las cosas van cambiando es que se detectó este tipo de asuntos. Híjole, ¿era fácil caer en la corrupción dentro de Birmex? Ahí estuviste tú, conocer estos procesos, el crear, digamos, estos esquemas de corrupción. Fíjate que son dos maneras de ver la administración pública. Una, cuando pones en el centro de la discusión el bienestar de la población y la soberanía del país en términos del compromiso como funcionario público, entendiendo de la mística de servicio, los principios y los valores, pues es fácil detectar esto porque lo más importante es no tomar el dinero público porque es del pueblo, es un tema ético y moral. Segundo, cuando
hay una interrelación con las instituciones que nos permite entre todos saber qué están adquiriendo las instituciones y a partir de ahí poner las bases claras para el proceso licitatorio y que la ley de adquisiciones sea respetada. Es muy importante porque había muchos trucos. Digo, yo pasé por el sector salud y me di cuenta de los sobreprecios que anteriormente se daban y del desmantelamiento del sector salud en aras de tercerizar todo. ¿No hubo sobreprecios cuando fuiste director de Birmex? No hubo sobreprecios cuando fui director de Birmex. Bueno, pues estaremos, por supuesto, al pendiente. Agradecemos, doctor, el haber estado con nosotros esta tarde. Estoy a tus órdenes, te agradezco mucho el interés y te hago llegar los 175 medicamentos, con gusto. Gracias, es el doctor Pedro Centeno, exdirector de Birmex. Y vamos a una pausa y regresamos.